Es así, y por supuesto uno de los encargados de esos dibujos y quien conoce mejor que nadie cómo fue la creación de las diferentes revistas y cómo fueron evolucionando a pesar de las trabas que tuvieron en el camino fue Tomás Sanz, quien es muy amigo de Andrés y quien trabajó desde los inicios con él hasta llegar a ser director de la revista Humor. Muchísimas gracias por hacerlo. No, gracias a ustedes. Cuénteme un poco cómo fue los inicios, ¿no? Como porque hablábamos de la muestra en general, pero está bueno entender también cómo fueron los inicios de Satiricón y cómo fueron los diferentes momentos de la revista. Sí, bueno, el germen de esto y de lo que se ve aquí empezó unos años antes de Humor, allá por el año 72, donde se reunió un grupo a impulsos de Oscar Blota y Andrés Casioli, muy empeñoso, muy audaz, digamos. Y fue tomando forma Satiricón, que fue una revista que verdaderamente rompió muchos moldes. Audaz, lo que hoy sería transgresora, no tanto con matices políticos, porque en realidad la política no existía en esos momentos, todavía estaba el gobierno militar, la prolongación del golpe de Onganía. Pero había una ansia de renovar el estilo humorístico y satírico y bueno, había gente como muy ingeniosa, muy divertida, muy inteligente, como, no sé, Mario Macta, Uranovsky, Orlando Hangley, Indolina, Gisbura, Brevalla, un montón de tipos que fueron dándole forma a una publicación verdaderamente que rompió, digo, muchos moldes, que concitó enseguida el interés de mucha gente que estaba esperando algo así como eso, digamos, algo que saliera de los moldes, que atacara los elefantes blancos, los monstruos sagrados del espectáculo, incluso del deporte. No, salió una buena publicación que tuvo mucho éxito incluso, con su tipo de reportajes y demás. Ahí yo me fui integrando modestamente como ilustrador. Dani. Así que bueno, viví todo ese periodo que duró 2 años, que fue muy divertido, muy interesante. Sí, Tami. Sí, quería preguntarle a Tomás cómo era el trabajo a diario para hacer el trabajo de ilustrador. Hacían reuniones de producción, él sugería qué dibujo hacer, ¿se trabajaba en equipo o simplemente el artista entregaba lo que sentía que iba en esa etapa? ¿Cómo era ese trabajo? No, había, digamos, lo típico en ese tipo de publicaciones, en cualquier otra. Había colaboradores de afuera que entregaban, por ejemplo, chistes sueltos, que eran después seleccionados o rechazados y algunos publicados. Estando ahí adentro, había así como un trabajo en equipo. Yo trabajaba mucho con Jorge Gisbur y Carlos Abrevaya, por ejemplo, que eran guionistas. Y bueno, entonces armábamos ahí unas pequeñas reuniones para ver cuál era el tema y qué cosas se podía ilustrar. Además la revista era mensual, así que una publicación extraña, ¿no? una periodicidad extraña. Me Ahora, imagino esas reuniones, que ¿no? en momentos en donde se ponía fea la cosa, digo, debía surgir algo entre ustedes también a la hora de esas reuniones. Digo, había miedo, se lanzaban igual a hacer cualquier cosa, escribían sobre lo que querían o estaban un poco pendientes también de lo que pasaría afuera. No, en realidad no. Es un periodo que si uno lo analiza, la dictadura de Lanuse, comparada con lo que vino después, era un jardín de infantes, a pesar de que hubo episodios gravísimos. Pero no había miedo. Eran las épocas en que Lanuse lo llevaron una noche al Teatro Colón a escuchar a Mercedes Sosa que cantaba La Revolución viene oliendo a jazmín. Era otra época. Entonces no había problemas de censura. Incluso se empezó a incursionar más en política cuando volvió Perón, un año clave, el 73, donde ahí se hicieron algunas acercamientos, era inevitable. Y después, con el gobierno de María Estela Martínez, donde sí directamente tenía mucha preponderancia López Rega, ahí la revista viró un poco más hacia la sátira política. Después sí estuvo la censura, que se le hizo ese decreto que hablábamos anteriormente, digo, a la revista Satiricón, y imagino que eso también generó un cambio muy grande para lo que vino después. Claro, sí, ese fue un hito, digamos. Un día llegamos a la redacción sin previo aviso y encontramos que estaba todo patas para arriba, había policías adentro, qué sé yo. Habían
clausurado prácticamente la redacción y durante un año esa revista no volvió a salir. Dani. Por una nota especial. Y después, bueno, hay un interregno, un periodo en que nos desarmamos todo, fue un golpe duro, algunos nos reagrupamos, e incluso con Andrés, a hacer otra revista más modesta que se llamaba Chaupinela, que era otro tipo de revista, pero sí más virado a lo político, pero ahí sí empezaron los temores. Y después de eso vino Revista Humor, pero antes Dieguito tiene una pregunta, te escucho, Diego. Sí, a propósito de esto que comentaba Tomás, que tenía que ver con la ruptura de moldes, esto que implicó Satiricón, quería preguntarle, bueno, ¿cómo ve el humor político en la actualidad? Bueno, en la actualidad, digamos, prácticamente no existe, se me ocurre, no hay publicaciones, Claro. publicaciones del género. Lo que en una época fue toda una tradición acá, humor político, incluso humor costumbrista, no hay revistas de humor en general. Entonces, esto se reduce a chistes sueltos, a observaciones que incluso se hacen a veces en los programas periodísticos, intentos de humorísticos, pero que en fin, no los quiero calificar, pero en fin, no es el género al que estábamos acostumbrados. ¿Y por qué cree que eso se desvaneció, que hoy no existe más? ¿Por qué imagina que no hay más publicaciones de ese tipo de revistas humorísticas que reflejen la sociedad? Porque el humor creo que se ha trasladado a otros campos, a la radio y a la televisión. Entonces hay toques humorísticos, en general para mí frustrados, incluso hasta en los noticieros. Hay observaciones humorísticas en la radio y la gente ha dejado un poco de leer, la costumbre de ir al kiosco y encarar una publicación que tenga textos y demás, ya se ha perdido un poco. Tenemos que ir cerrando, pero antes nos había quedado pendiente brevemente, después de Chaupinela llegó Revista Humor, que es gran parte de lo que hoy vemos acá. Significó mucho para usted porque terminó siendo director de esa revista. Sí, terminé siendo director, además por motivos estratégicos, con Casioli como director se cargaba, era un poco para repartir los juicios que llegaban, por lo menos para que fuéramos dos los que ligábamos los palazos. Sí, fue un periodo con algunos riesgos, con temores, pero fue muy bueno, nos quedó a todos un buen recuerdo de eso. Tomás, muchísimas gracias, un placer. No, gracias a ustedes. Chicos, nos quedamos desde aquí, desde el Museo del Humor, volveremos en un ratito y les recordaré hasta cuándo pueden visitar esta muestra. Les adelanto que es hasta el 10 de julio, que lo pueden hacer aquí en el Museo del Humor, así que cuando quieran, aquí estamos y volvemos para pasarles exactamente todos los datos, fechas, horarios, todo de aquí del museo.